Buenos días, nuevamente con ustedes en nuestro podcast Amadas por Cristo. En esta ocasión, mi hermana Ruth Torres y Cristina, de aquí de la Iglesia Gilgal. Y como hemos comentado, se ha comentado en algunos otros podcasts, estamos estudiando el libro de los Salmos y en esta mañana, en este día, nos ha tocado a nosotras meditar y compartir lo que hemos aprendido en el Salmo 16. Así es, Salmo 16. Para iniciar, hermana, ¿sí? Pues voy a leer el Salmo 16 completo. Por favor. Y se titula Una herencia escogida, Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermoso la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Muy bien. Este salmo que decimos es un salmo mesiánico de David, escrito por David. En él habla acerca de Cristo. Inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de sí mismo y de Cristo, de su obra, de su futura obra en la cruz. Pero antes de iniciar, vamos estudiándolo y leyendo los comentarios de algunos teólogos, que me gusta entrar un poquito más. Vamos a dar una pequeña explicación. Este salmo es un hermosísimo diálogo de gozo. Hemos hablado en otras ocasiones que los salmos reflejan los estados de ánimo de nuestras emociones o las emociones de los que están escribiendo o narrando parte de sus problemas, de su vida, dolor, ira, frustración. Todos los salmos contienen toda la gama de emociones que puede experimentar el ser humano ante cualquier situación de la vida, como fue el caso de David. Y comienza y expresa gozo. Sí. Y estudiándolo un poquito, vemos que en este himno no nada más hay gozo, sino es un himno de confianza plena, absoluta, en que Dios protege a su siervo. ¿Quién? A David. Además, él es consciente de que a tal grado está su confianza que sabe que algún día va a morir y está confiando que Dios, hablando no nada más de sí mismo, sino viendo la futura resurrección de Cristo, y que él ya desde entonces esperaba esa redención, David, porque estaba confiando en su Salvador, en Cristo, y lo iba a levantar. Entonces, es bien interesante ver esto, y pues me puse a meditar y a estudiar un poquito más. Podemos pensar, o se cree que este salmo, David, entre otras cosas, lo pudo haber escrito en tiempos no plácidos, porque casi toda su vida él fue un guerrero, era rey, tenía que administrar el reino, eso tenía problemas. Fue perseguido por su propia familia y en problemas con sus hijos de rebeldía. Entonces fue una vida bastante pesada. ¿Y cuál era la fuente de su confianza, de su refugio? Él corría
a Dios, a los brazos del Señor, porque su confianza no estaban en las circunstancias. Así es. Porque circunstancias van a haber muchas. Para todos. Pero su confianza estaba en Dios, el que Así le llamó, es. el que lo ungió, porque al fin de cuentas fue ungido Él fue el que por lo Dios. separó, Sí. así es, para tal propósito. Entonces concluimos que el tono de este salmo, a diferencia de otros, no es de desesperación ni de queja. Porque en otras ocasiones él expresa su queja como es válido ir con Dios, porque a veces las injusticias somos humanos y nos debilitan, entonces volvemos a la fuente de nuestro refugio. Y aparte de que no es ni desesperación ni de queja, es de alegría, está sentada la alegría a pesar de, como dijimos ahorita, de sus problemas. Tenía una confianza plena en Dios, de la cual podemos nosotros deducir cómo anda nuestra confianza, porque aquí podemos decir, oh, qué bonito, sí confío en Dios, pero a la hora de la situación, ok. ¿Me puedes buscar el Salmo 17, el 8 y el 9? Vamos a ver de todo este salmo, las partes, digo, si lo leemos todo, yo me fui de versículo en versículo y hay mucho que escarbar, pero hay 3 o 4 porciones que a mí me quiero concentrar en ellas. ¿Del 16, hermana? O del Salmo 17, 8 y 9, basado en, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Entonces, el 8 y el 9 del capítulo 17 dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de la presencia de los malvados que me oprimen, de mis enemigos mortales que me acercan. Ok, también me puedes buscar Proverbios 3, 5 y 6. Al ver, dices, David también escribe, guárdame como la niña de tus ojos. Oye, la niña de nuestros ojos nos sirve para ver, Dios está viendo a su siervo y le pide que en esta forma no apartes tu vista de mí, no me dejes en ningún momento para que pues nosotros no podemos ver más allá de 100 metros y en una noche oscura, menos o con problemas, a veces si somos perseguidos por la situación que sea, pongámonos como en una película, que él en tiempos de guerra era perseguido y pues no tenían más que antorchas y podía hacer fácilmente caer o no ver a sus enemigos. Entonces, pero Dios sí ve todo el panorama completamente amplio. Y cuando confiamos en Él, Él tiene control de todo. Así es. Entonces, el capítulo 3, versículo 3, del 5 y el 6, Proverbios 3, 5 y 6. Me acosté y dormí, desperté, pues Jehová me sostiene. No temeré las miriadas del pueblo que se han puesto en derredor contra mí. Ok, esa es en cuanto a la confianza que David tenía en Dios. Pero hay otro que es Proverbios 3, se me hace que me equivoqué, a ver. Proverbios 3. 3, sí. El que leí fue Salmos. Sí, no, Proverbios también. Está bien ese, ok. Proverbios 3, aquí está. Versículo 5 y 6. Aquí está. Sí. Dice la palabra del Señor, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ok, esa confianza que David tenía en cuanto a pedirle a Dios que lo guardara, guardar es pues todo. Proteger, cuidar y poner las cosas en un lugar seguro, como fuera una caja fuerte o cosas así. Entonces, o cuando guardamos nuestro tesoro, y nuestro tesoro no tiene que ser dinero nada más, sino cosas importantes. Fíjate, por ejemplo, en tiempos de que hay escasez, ¿qué hace uno? Guardar comida, porque es importante, porque nos hay, etcétera. Aquí el asunto es que David pone su vida, su confianza, su reino, todo lo que él es, y las decisiones o los lugares por donde debe de andar en las manos de Dios, porque confía en Dios. Y luego dice en Salmos 2, me voy a que continúa, guárdame Dios,
porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay bien para mí fuera de ti. Me puedes buscar Deuteronomio 4:39. Y mientras voy a decir esto, el título de Señor indica o nos está hablando de la posición de deidad de Dios o de Cristo. Y David lo reconoce como tal, dice, tú eres mi Señor. ¿Puedes Deuteronomio, ¿qué, hermano? Es 4:39. Lo voy a leer en otra sí, en otra versión. Y dice, reconoce pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Así es. Bien, desde un inicio la Biblia no dice que tal vez haya Dios. Simplemente declara que en un principio Dios hizo todo lo que vemos, sí. Cielo, tierra y a los seres humanos. Bien, decíamos, tú eres mi Señor. David declara que Dios es su Señor, con mayúscula, sí. Dios con mayúscula. Y estamos hablando de un hombre en una posición de autoridad, como era David. Él era un rey, gobernaba, sí. Y los reyes y todos los gobernantes cuando llegan al trono tienen autoridad plena sobre vida y sí. Las decisiones que toman impactan a todos aquellos a los que gobiernan. Entonces, David reconoce una autoridad sí. Sobre de él, Dios. Por sí. Eso dice, tú eres mi Señor. Alguien a quien tenía que responder de su sí. Vida y de sus actos. David lo reconoce como su autoridad en su vida al decir que el Señor es Dios y Dios es su Señor. Esto no solamente nos muestra un profundo respeto hacia Dios, sí. Sino también refleja su disposición de David para someterse a él o sujetarse a él. Uh-huh. Y David nos recuerda que aunque somos dueños de nuestras decisiones, estas, si queremos que nos vaya bien en la vida, deben de estar o de buscar la opinión de Dios. Uh-huh. Para su voluntad, porque pues nuestra opinión está bien marchita y siempre andamos buscando la opinión de otros. Pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y no la entendemos en su momento porque estamos pasando por un proceso. Pero como lo hemos comentado en otros podcasts, el Señor es el que sabe qué hay más adelante. Nosotros tenemos una vista limitada. Muy limitada. Pero el Señor ve lo que está más adelante y siempre va a querer lo mejor para nosotros. Como un padre, usted así que es madre, siempre va a querer lo mejor para los hijos, a pesar de que a veces en ello implica la disciplina, porque vemos que porque los ama, porque no quiere que ellos se pierdan o que ellos se lastimen, porque saben hacia dónde va el rumbo. Así es el Señor con nosotros. A veces tratamos de encontrarle de que una lógica, pero sí. Es que es la realidad. No hay por qué rebuscarnos tanto. Hay que tomar el ejemplo de la vida cotidiana. Es como un padre. Si un padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos, con mayor razón aquel que nos creó y aquel que nos ama de una manera que nuestro corazón, nuestro entendimiento no podría comprender jamás. Cuál amor, porque Él se hizo hombre, teniendo esa majestad, siendo glorioso, y sufrió como nosotros, los humanos, pero sin pecado. Así es. Y aún así entregó su vida por amor a nosotros. ¿Quién da su vida por aquel que ni siquiera conoce? Así es. No hay nadie. Sin embargo, Dios envió a su Hijo Jesucristo y Jesús se sacrificó como esa oveja sin queja. Así es. Pero resucitó, no quedó crucificado, no quedó ahí, resucitó y ahora está dándonos esa oportunidad. Y si tú estás escuchando en este momento este mensaje, así como David reconocía que Dios era su refugio y que era el único en quien podía confiar, porque él reconocía que había gente que creía en dioses, sí, pues estaba rodeado de reinos paganos. Pero él tenía la confianza que solo había un Dios, y lo leímos ahorita en Deuteronomio. Solamente hay un Dios, no hay otro. No deja opción. Ajá, y
ten la confianza, tú que estás escuchando este podcast, ten la confianza de que Dios está con los brazos abiertos. No estás solo, puedes o sola, puedes estar pasando por situaciones difíciles, pero aún en esa prueba, ten el momento para decir y reconocer que no puedes con tus fuerzas. Amén. Pero sin embargo, Dios está dispuesto a protegerte, Dios está dispuesto a guardarte, a cuidarte, pero solamente tienes que obedecerle y creerle. Es lo único que Él demanda de nosotros. En este versículo, el 2 dice, tú eres mi Señor, no hay bien fuera de ti. No hay para mí, no para mí bien fuera de ti. Pedro dijo, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida. Entonces decíamos anteriormente que Dios busca nuestro bienestar, porque Él tiene planes de paz, de bien para nosotros. Y el bien supremo para el ser humano es la paz. Sí. Estar en paz, estemos a cuentas con Dios. Ahorita, y la paz, ¿quién no necesita tener esa paz? Estamos abrumados, rodeados de tanto estrés, de tanta locura que vemos. Locura. Pero el Señor nos ofrece su paz, dice que Él da una paz como el mundo no la puede dar, y ni siquiera nosotros tenemos esa capacidad de entender esa paz hasta que la experimentamos. Así es. Mientras no reconozcamos esto que David reconoce, guárdame, en ti confío, mi vida está en, te reconozco como mi guardador de esta tierra y lo que sigue. Sí. Es una rendición a Dios, en humildad, a pesar de que David era un rey que tenía poder, pero reconoce que es un humano y que como humano tenemos limitaciones, cosa que el pecado nos impide ver. Hace ratito veíamos que nuestra vista es limitada, y más cuando estamos fuera de Cristo. El pecado nos tiene vendados los ojos, cegados, ni siquiera vemos nuestra condición de necesidad de un Salvador, de Dios. Así es. Y en este salmo David está expresando una sumisión total de David. David se equivocó, pero siempre que era confrontado, él respondía a la autoridad de Dios y se sometía y reconocía su falta. Reconocer que ha fallado y no quedarse solamente en el sufrimiento de que, le fallé, sino que él le reconoció su error, pero también trabajó para ya no volverlo a hacer. Así no es quedarse en el sufrimiento de que le fallé. En la culpa. Y en la culpa, exacto, sino reconocer que fallé, saber que Dios nos perdona, el Señor nos perdona, pero ya no volver a cometer esos mismos errores o esas faltas que a Dios no les agrada. Sin leer la Biblia nosotros sabemos qué es lo que no le agrada a Dios. Así es, sí, ya tenemos una conciencia como quiera, y ahorita vamos a hablar de eso. Me voy a brincar luego hasta de las partes más importantes que vi yo de este salmo, es el versículo del 5 hasta el 6, que dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosas, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Me gustaría que lo leyeras en tu versión. Sí. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas lo que me tocó en suerte. Las cuerdas de medir me han caído en lugares placenteros. Ciertamente para mí la herencia es bella. Okay. Muy bien. Entonces, me buscas Primera de Pedro del 1, 3 y 5, mientras yo comento algunas cosas que estuve meditando acerca de otros comentaristas. La palabra porción en el texto hebreo es helek, que significa porción, y tiene dos sentidos, es como herencia o recompensa, también como recompensa. Y luego vemos una herencia, bueno, cuando un padre muere o algún ancestro nuestro muere o alguien cercano y deja una herencia, es todas sus posesiones las divide y las reparte entre aquellos a los que está heredando. Cuando David dice Jehová es la porción de mi herencia,
David era el hijo menor, y algunos piensan que era un hijo de fuera del matrimonio, entonces él podría pensar que pues no le iba a tocar nada. Sí. Literal, con tanto hijo, y si no, pues le tocaría una migaja, si es que se acordaban de él. Pero otra de las cosas que yo estuve leyendo y meditando también, cuando somos invitados a una casa, a una fiesta, a un banquete, hay una mesa servida. Sí. Y el que te invita va a preocuparse de que no falte, que tu porción de atenderte bien y de que tu porción, te puede servir una porción, pero ¿quieres más? Bien. Algo que en lo que abundante, algo de lo que estuve yo meditando es, Dios ha dispuesto una mesa, un banquete, y nos habla también de un banquete futuro, de las bodas del Cordero. Pero ya desde aquí Él dice, eres la porción que ya me ha tocado. Él ya está viendo que ya, independientemente que en esta tierra tenga herencia o no, ya Él está hablando de la herencia que tiene con Dios. Un premio, podemos hablar. Y ese banquete, aún en esta vida, Dios nos ha dado, nos dice que Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Sí. Y a veces llegamos a los pies de Cristo, renovamos, dejamos nuestra vida en sus manos, pero no estamos gozando de ese banquete, de esos alimentos. La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y los salmos son palabra escrita por humanos, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí David está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y nos invita a reflexionar qué tanto de la palabra de Dios, de todas las bendiciones que Él tiene, todos tenemos mucha porción abundante, como tú decías, para alimentarnos, y no nada más para alimentarnos, sino para nutrirnos. El alimento debe de nutrir, porque podemos alimentarnos de comida chatarra, y en el mundo también hay mucha comida chatarra. La palabra de Dios nos nutre. No nada más nos nutre, nos alienta, nos vivifica, nos da esperanza. Ahí es donde podemos encontrar toda clase de bendiciones o riquezas. La gente siempre que piensa, o cristianos, o yo en su tiempo pedía bendiciones, ¿verdad? Pero mi visión limitada me limitaba a ver casi todo material. Pero conforme va uno avanzando y madurando, y soltándote en las manos de Dios, confiando en Él, vas aprendiendo de que si estoy triste, Él es mi gozo. Si tengo duda, Él es mi certidumbre. Si tengo miedo, Él es mi valentía. Y así, pero eso estamos convidados a tomar esas porciones de la palabra de Dios y de su Espíritu, que se vaya y inunde cada parte de nuestro ser interior. Porque se ha alimentado de las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y no de las tristezas solamente. Porque a veces tendemos a quedarnos en las tristezas. Pero el Señor tiene promesas para bien, y solamente es de escudriñarlas, estudiarlas y creerlas. ¿Es Primera de Pedro? Es Primera de Pedro, ¿qué es? Capítulo 3. 3. Primera de Pedro 1, 3, 5. Otra cosita que quiero, mi porción es Jehová, David está diciendo, Dios es todo su deseo, y lo coloca como la razón de su vida, mientras está diciendo, tú eres mi esperanza. Nuestra herencia, continúa. Sí, aquí dice Primera de Pedro 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias nos han regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así es. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces,
para resumir un poquito esto, además de que nos enseña que la riqueza del creyente es nuestro Dios, la dimensión espiritual de nuestras vidas, lo resume en brevemente, mi porción es Jehová. Y cuando dice que todo su deseo lo coloca a Dios como la razón de su vida porque es su esperanza. Entonces, nuestra herencia es la plenitud de la salvación. Somos salvos cuando llegamos a los pies de Cristo, lo aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y comienza la operación de salvación, por así decirlo. Pero la plenitud de esta salvación se manifestará al final del tiempo, es decir, cuando Cristo vuelva por nosotros y vayamos a nuestro futuro hogar, a nuestra patria, a nuestro destino final. ¿Y cuál es? Estar frente al Padre. Los que tienen a Dios de su parte o como nuestro Salvador, como nuestro seguro, así como compramos un seguro, como nuestro seguro, tenemos una buena herencia. ¿Algo que comentar? Amén. Pues ya finalizando con este salmo, me gustaría leer aquí en esta Biblia los últimos versículos. Sí, me gustaría el 7 nada más comentar ya al final. Sí. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A ver. Sí, aquí en esta versión dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Ciertamente en las noches mis partes internas me instruyen. O sea, nuestra conciencia, nuestro corazón Así es el que nos instruye, aún en las noches, aún en nuestros sueños. Así Ahora es. sí. ¿Me puedes buscar el Salmo 32:8? Bien. Podemos verlo de estas dos maneras. Para un cristiano la conciencia no es solamente ese espacio íntimo en el cual todo hombre delibera consigo mismo antes de hacer algo o porque tenemos un raciocinio. La palabra de Dios nos dice que fue puesta una conciencia en nosotros y aún podemos verla en la creación y que no hay justificación para el hombre de no haber visto quién es el Creador. ¿Me puedes leer Salmo 32:8? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ok, el Salmo 73:24. Bien, decía que la conciencia también le permite al ser humano juzgar y sopesar cuando estamos en Cristo con la misma mirada de Dios. O sea, hace ratito veíamos que fuera de Dios nuestra mirada es muy limitada y cuando venimos a los pies de Cristo, nuestra visión va cambiando porque vamos conociendo la visión de Dios para todo aspecto de nuestra vida. Sí. Algo interesante que podemos ver aquí, seguramente igual que David, es que en más de una ocasión también tenemos dificultad para dormir. Bueno, ¿en qué estamos pensando? Nuestra conciencia a veces nos despierta por algún problema, por alguna situación, por alguna solución o porque hicimos algo mal y a veces ni cuenta nos dimos y nos despierta. ¿Qué es lo que nos ponemos a pensar en los problemas o que no nos dejan dormir o por alguna situación que Dios nos despierte? A ver. Así es. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. 73:24. Sí. Muy bien. David pensaba y platicaba con Dios simplemente. ¿Sí? Así, oraba pues antes de tomar una decisión o después de haberse equivocado porque su conciencia le reclamaba. Uh-huh. Entonces, ya para terminar, vámonos al versículo 9 que dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sí. Y al final dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice Juan 6:38 y 40, porque lo dice Cristo, porque yo no he bajado del cielo, lo que decíamos en un principio, para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que envió a Cristo, que me ha enviado,
y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. Esta parte del Salmo de David nos habla además de su propia muerte. Él está sabiendo que en algún momento va a morir, pero también nos aclara, y es la parte que a mí más me llamó la atención, porque tengo un rato estudiándolo, leyéndolo, y me mueve muchas cosas. David, inspirado por el Espíritu Santo, también declara acerca de la muerte de Cristo, de la futura muerte de Cristo en la cruz, sabiendo que Dios lo iba a levantar de los muertos y lo iba a ascender al cielo. Entonces, vamos a ver 2 puntos. La muerte destruye toda la esperanza del ser humano sin Dios. Y a final de cuentas es el límite que pone punto final a la existencia de un ser humano en esta tierra. Pero David veía más allá de esto. La muerte destruye la esperanza del hombre, pero no destruye la esperanza de un verdadero cristiano. No de aquellos que van a la iglesia, del que cree y ha puesto su vida en manos de Dios. Dios no permitirá, esto es lo que más me encantó leyendo de algunos comentaristas, dice, Dios no permitirá que la muerte sea el fin de aquellos que hayamos aceptado por fe a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por tanto, y David lo vivía, por tanto, esa relación plena y completa de compañerismo que tenemos con el Señor continuará. Pablo lo dice que cuando estemos muertos en el cuerpo, pero presentes para Dios, o ausentes del cuerpo, pero presentes para Dios. Cristo conquistó la muerte. La resurrección de Cristo es la primicia de la resurrección del creyente, de los que él iba a traer. Y David ya se estaba gozando porque él veía, o tal vez nos vean a nosotros, veía el grupo de los santos que Cristo iba a levantar también. En esta vida podemos tenerlo todo en contra, y más de uno en este mundo está a la deriva. Pero para el cristiano esa no es la suerte. Así es. Al final dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Me puedes buscar el Salmo 84, el 10 y el 12? Algo que quiero comentar es, el Señor nos dice que a su diestra hay delicias. Aquí en este Salmo David nos dice que a su diestra en la presencia... En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Me puedes leer? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Ok, entonces, englobando esto, el Señor nos dice que a su diestra hay delicias. ¿Quién está a su diestra? Cristo. El Padre. Cristo está a la diestra del Padre, y Cristo es nuestra mayor delicia. Es lo que está diciendo David. Para aquellos que le hemos confesado como Señor y Salvador, tenemos el privilegio y el honor de disfrutar una nueva relación con Él desde ahora y para siempre. ¿Qué podemos decir? Que dejemos que el Señor nos muestre, como lo dice aquí lo que tú leíste, que nos muestre el camino por el que debemos de andar. Busquemos el gozo que necesitamos solo en la presencia de Dios y disfrutemos la delicia de tener a Cristo en nuestra vida, porque Él no permitirá. El fin del ser humano, de aquel que confía en Dios, no es la muerte, sino la vida eterna. Amén. En Proverbios 22, 17, 19, lo voy a leer yo, dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las ha hecho saber hoy a ti. Cristo es la revelación de Dios. Amén. Y Cristo nos confirmó con su muerte,
resurrección y ascensión al cielo, que Él había terminado la obra. Entonces, para resumir y concluir todo lo que hemos visto aquí, hay muchas cosas, pero esto es ya concluyente. El Salmo 16 de David refleja una relación muy cercana de confianza, dependencia, fidelidad y compromiso con Dios, a quien lo reconoce como Señor. Una cosa es reconocer a Dios como Señor. Satanás también lo conoce. Otra cosa es aceptar su señorío, esa autoridad sobre nosotros, para que diligentemente y en humildad, que nos cuesta, sometamos nuestra vida, nuestras decisiones a la posición de sumisión, valga la redundancia, que tuvo Cristo, que no vino a este mundo a hacer su voluntad, sino la del Padre, y nosotros podamos aprender de esa sumisión que estuvo guardado y Dios le levantó y lo ascendió. Someternos plenamente a Dios como David, que lo reconoce como su Señor y aceptó su señorío. Este salmo nos habla de nuestro Señor Jesucristo, también de la experiencia de David y su relación con Dios, pero es un ejemplo también que podemos tener ese tipo de relación, y nos ayuda a sentirnos identificados con sus experiencias cuando estaba en problemas, acosado, qué sé yo. Y aún después de haber pecado y al sufrir graves problemas, podemos admitir que el límite de la vida de los seres humanos, como decíamos, es la muerte. Pero David aprendió con esa relación continua, íntima, desde que Dios lo tomó hasta el final de sus días, que la muerte no era una amenaza para él. Así es. Yo no sé cuántos de nosotros podamos tener tanto miedo, aún conociendo a Cristo, aún sabiendo que Cristo es nuestro Señor y que lo leemos y lo aceptamos en nuestra mente, pero ¿qué tanto ha caído en nuestro corazón para que inunde cada partícula de temor o la erradique, para saber que la muerte no es una amenaza para nosotros? Y que la muerte no es el final, no es el sino fin, es el comienzo de una vida eterna. Amén. Y la vida eterna en Cristo Jesús, o la vida eterna en sufrimiento. Amén. Así que, hermano, amigo, nuestra invitación y nuestra conclusión: ¿dónde está, si tú eres cristiano, dónde está puesta tu confianza? Sí. ¿Todavía tenemos temor de esa muerte? No es el fin. Para el verdadero creyente, la muerte no es el fin, porque Cristo vino a darnos vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y para llegar a tener esa vida es por medio de Jesús. Amén. Gracias, amigo. Gracias, hermano. Gracias, Dios le bendiga. Y finalmente la decisión es tuya. Amén.